Buenas, ¿qué tal? Estamos en un episodio más con Fátima Martini en este programa que se llama Conversaciones. Fátima Martini es antropóloga, historiadora y artista visual. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Bueno, hoy estamos acá porque vamos a hablar un poquito de este libro que me prestó la profe, que se llama Arte en Flujo, de Boris Groy. Yo no leí nada de él, es la primera vez que leo. Y, profe, ¿quién él es? Él nació en Berlín, dice, es filósofo, es crítico. Nació en Rusia. Nació en Rusia. Sí, es ruso de origen, después se fue a Alemania, ¿verdad? Tiene toda la experiencia, nació en los años 40, en el 47, entonces tiene una gran experiencia como académico, estudió matemáticas, estudió filosofía, desarrolló también una gran tarea intelectual en la Rusia soviética y luego emigró en los 80 a Europa. También es curador de arte, está conectado con los Estados Unidos, ha trabajado, ha dado conferencias en Filadelfia y en Nueva York. Entonces, domina la escena internacional. Claro, en casi todas las descripciones que buscamos en Google le dicen curador de arte. Curador, exactamente. Claro, pero yo creo que es un teórico también. No, él es un teórico, es un pensador. Yo creo que realmente es un filósofo contemporáneo enfocado en el tema del arte y sobre todo en la práctica contemporánea del arte, más que en una cuestión tradicional, en la práctica contemporánea. Aunque hay que decir también, como nosotros siempre vemos la importancia de la formación, que él domina el tema de las vanguardias artísticas también del siglo XX. Entonces es una persona con un bagaje teórico y histórico muy grande. Bueno, entonces vamos a leer un poquito la introducción de este libro, se llama Arte en Flujo. La verdad que es de una lectura intermedia, no es tan fácil, o sea, porque de repente como mezcla mucho cosas de la vida y cosas así, y ahí se me complica un poco la lectura. Vos como sos ya una lectora más, con mayor experiencia, seguro te fue como más fácil descodificar este libro. Sí, pero no creas, siempre que te encontrás con las ideas de un pensador, es importante ubicarlo en el contexto, saber a qué se refiere con estos conceptos, su experiencia, de qué está hablando, desde dónde habla. O sea que siempre la experiencia de la lectura es una experiencia es muy enriquecedora y tiene desde luego, hay un entrenamiento con la lectura, pero siempre que uno se encuentra con un autor es algo nuevo otra vez. Algo nuevo, y sí. De los talleres de lectura que yo tengo con Fátima, justamente esa visión o esas interconexiones que te llevan a otras lecturas, que es súper interesante y que solamente el bagaje te brinda, ¿verdad? Solamente, claro. Sí. Bueno, acá quiero empezar con lo que dice en la introducción. Dice, a comienzos del siglo XX, los artistas y escritores de vanguardia comenzaron una campaña contra los museos. En esta parte de la introducción, él habla, es como que el museo dice, era esto, hoy en día es esto, pero no es que él está en contra del museo, ¿verdad, profe? No, yo pienso que él no está en contra, desde luego, porque justamente plantea que la nueva visión de los museos es esta de ser espacios donde el arte sucede, de acontecimientos. Yo creo que el gran punto que él pone sobre, así como en juego, digamos, es el tema de que el arte ya no son las obras tradicionales de arte, sino que son eventos artísticos, que el arte es información sobre el arte. Por eso él dice, se hace un evento en el museo. Sí. Muy bien, el evento que se hace puede ser una exposición, pero está acompañado de conversaciones, visitas, otras actividades. Siempre se está moviendo. Hay algo en la contemporaneidad donde se está moviendo siempre como un acontecimiento artístico. Como que está fluyendo ahora. Sí, como él dice. Pero después él complejiza más, creo que ese pensamiento. Dice, el museo ha dejado de ser un lugar para una colección permanente y se ha vuelto un escenario de eventos. Lo que vos estabas hablando. De eventos, exacto. No es que dejó de ser del todo, ¿verdad? Porque hay museos y museos. Yo pienso, Juan, que en esto, nosotros que somos lectores, de verdad, tenemos que ser como lo suficientemente, digamos, cautos y prudentes para saber un poco de qué se está hablando. Y toda generalización a mí me parece que es problemática, ¿verdad? Sí. Hay museos y museos, ¿verdad? Sí. De repente tenés un museo donde el centro de su trabajo son estos eventos. A lo mejor tenés otro museo que el centro son sus colecciones, ¿verdad? Sí. Ahora, las colecciones en sí, como dice él, lo mismo hay que moverlas con información para que el público también se interese, se enganche, participe. Lo participativo creo que es muy importante en la visión de Boris Groys.
Lo participativo. Sí, volverse Claro, público es uno de sus primeros libros. Lo que claro. significa ser público, lo que significa que todos seamos públicos. Leí un poquito la introducción de ese libro y él habla un poco ahí del cuerpo político, ¿verdad? De Sí, cómo antes le interesaba a las personas estar bien ante Dios y hoy en día ante otros seres humanos, ¿verdad? claro, Sí, exacto. También es la filosofía contemporánea, los pensamientos actuales. y sí. Quito otra cita a esta introducción que dice él: de hecho, el arte contemporáneo escapa del presente, no resistiéndose a la corriente del tiempo, sino colaborando con ella. O sea que se escapa del presente porque como que el arte abre como una posibilidad de decir más, él dice, ¿verdad? Claro, por eso le llama a su artículo arte en flujo. El arte como un fluir, como un flujo, como es la vida, Sí, tan evanescente, dice él, como es el presente, como es la vida, tan transitorio, ¿verdad? Pero que en eso radica justamente su fuerza, su belleza y su, ¿verdad? Eso es lo que es. claro. También hay que reconocer acá una cosa, me parece a mí, de un pensador como Borges, Juan, que Sí. justamente hace muchísimos años, él, con respecto a la poesía, decía que había un pintor inglés que planteaba el arte sucede, el arte como un suceder, ¿verdad? Como un Y él decía, la suceso. poesía sucede como algo que acontece, no es algo fijo, sino acontece como la vida acontece, como nosotros sucedemos en la vida. Claro, yo creo que la poesía es un pendiente de algo que tenemos que hablar porque es, particularmente en mi formación, no tocamos mucho la poesía, pero hoy con todo el bagaje y la experiencia y con todo lo que hablamos y todo lo que a nivel internacional, la poesía tiene mucho peso en las artes. Sí, la poesía es fundamental. La poesía y la poesía no entendida solamente como la poesía de las palabras, Juan. Eso es lo que es Claro, importante. La poesía, dicen algunos filósofos, es como un decir que emerge, es algo que emerge, es una fuerza, es una potencia. Entonces no es la palabra nomás, ¿entendés? Es como, por ejemplo, Heidegger dice, pleno de méritos, pero es poéticamente como el hombre habita esta tierra. ¿Qué quiere decir? Pleno de méritos, de producción, un montón de cosas, pero la poesía, aquello que es como lo invisible, eso es lo que sostiene nuestra humanidad. Eso lo dice un filósofo como él. ese, A mí me parece que esas son cosas muy interesantes, muy claro. conocedor también del arte, Pero, ¿verdad? creo que tiene mucho que ver con este arte en flujo, porque este para los griegos la poesía no era arte porque era algo que no se podía controlar, ¿verdad? Y, o sea, porque la mente es... Sí, pero sin embargo Borges también dice de Platón que habla de la poesía como algo sagrado y alado, algo ligero, pero sin embargo, viste, sagrado y alado. Entonces hay que ir viendo un poco qué significa esto de la poesía. Porque, por ejemplo, el mismo Groys dice, y también Jean-Luc Nancy, si te acordás, en vez de hablar de estética, hablemos de poética, Claro, ¿verdad? sí, ¿Por qué eso? Porque claro, entonces se sale de lo formal para algo que sí, es mucho más vital. y tal, La claro. poesía es lo vital, eso es lo Y que yo entiendo. algo que me acuerdo que siempre mencionas de Jean-Luc Nancy es, hablemos de las artes. Las artes, no, de luego, en plural completamente. Y sí, Sí. para no tematizar, ¿verdad? Para no Sí, sí. subdividir. Y todo lo que es totalizante de un solo punto de vista es problemático, porque nos vamos a ver la realidad, pues no es esa. Y no. Somos muchos, somos diversos, somos múltiples, plurales. Ahora voy a leer una cita un poco larga, pero me parece que hay mucha sabiduría en esto lo que dice Groys. Bueno, Los acontecimientos artísticos actuales no pueden ser preservados y contemplados como obras de arte tradicional. Sí pueden, sin embargo, ser documentados, narrados y comentados. El arte tradicional produce objetos de arte. El arte contemporáneo produce información sobre acontecimientos del arte. Eso me pareció, esa diferencia entre arte contemporáneo y arte tradicional. claro. Bueno, esto me lleva a mí a pensar, a relacionar con Octavio Paz, que cuando él estudia a Duchamp, y sobre todo una gran obra de él que se llama El Gran Vidrio, tiene un libro que se llama Apariencia Desnuda, sobre la obra de Marcel Duchamp, dice que el siglo XX es el siglo de la crítica. Fíjate cómo tiene que ver con esto, el siglo Sí. del Pero, pensamiento crítico. claro, al Directamente comienzo del libro relacionado. dice que al comienzo del siglo XX se empieza a cuestionar el museo. Y bueno, porque la crítica Sí. lo ocupa todo. Sí. Esa crítica que es la crítica de la cultura, de la verdad, de la única verdad, de la razón, de todo aquello en lo cual se basa el mundo occidental y la cultura occidental, que es la base de nuestro arte que nosotros heredamos. ¿Entendés? Que es el arte clásico, greco-latino en primer lugar, renacentista,
y que luego seguimos heredando, porque en las vanguardias, todas las rupturas artísticas se hacen contra los cánones del arte occidental. Sí. Nosotros no podemos hablar de otras artes, como dirían así, porque no conocemos apenas. Las de los otros lugares del mundo entraron al medio artístico relativamente recientemente. Claro, entonces él compara que el arte contemporáneo es compatible con internet, dice, porque es como que fluye, es como un momento que crea algo. Sí, es una visión muy interesante. Sí. No es la obra, esto también lleva a mí a pensar, mira, es un ir y venir el pensamiento, todo lo que decimos acá son posibilidades, en otro momento nos reunimos y a lo mejor criticamos esto que decimos, porque esa es la Claro, construcción. pero siempre ahora estamos hablando desde este libro, ¿verdad? Desde este esta libro, mirada, por eso, sí. pero este libro que nos lleva también un poco a a otros autores y a otras visiones, porque nosotros cuando empezamos con el tema de la instalación, la gente dice, ¿qué es lo que es instalación? Como porque instalación eléctrica es lo que yo conozco. No, decimos instalación artística, pero ¿qué es eso? Y entonces para empezar era explicando, no es pintura, no es escultura. Sí. Es otra cosa. Entonces un objeto, sí, pero no solo un objeto, puede ser o no ser. Fíjate vos cómo la instalación ya te lleva a esto mismo. Totalmente. Y de hecho, Groys en un momento habla de instalaciones versus exposiciones. Sí. O sea, no versus, pero sí, las dos conceptos. Me parece súper interesante mencionar esto que dice Boris Groys, que le toma a Benjamin, y la pérdida de Laura. Cuando la obra se puede reproducir, como que para Benjamin pierde Laura. Pero él dice... Al contrario. Groys dice, el archivo digital, por el contrario, ignora el objeto y preserva el aura. Sí, fíjate. Lo vuelve en flujo, porque dice que la obra material puede terminar en un momento, sí, pero el archivo no. Exacto. Como por ejemplo es una performance, sí, ¿verdad? Como una performance. Y mira, yo creo que con esto de las performances tenemos que tomar el ejemplo de la música. Nosotros no sabemos cómo sonó un concierto de Mozart en 1700 o 1800, algo que no había cómo grabar. Pero sin embargo hoy día tenemos versiones, interpretaciones, reinterpretaciones, porque tenemos justamente la forma de registrar, claro, el registro. Sí. Eso cambió todo el tema del arte, el registro. Claro, entonces él como que dice que al estar registrado es como, para Benjamin obviamente pierde el aura, pero él dice que no, que gana más, dice Groys. Y me gusta esto, dice, en otras palabras, el arte fluido actual será mejor documentado que nunca y la documentación se preserva y se distribuye mejor que las obras de arte tradicionales. Claro, además que hay un problema en el mundo de espacialidad y de sustentabilidad. Entonces, todo lo que hay que guardar y que es muy grande, fíjate vos las obras que son las obras de arte muy grandes, cuesta mucho ubicarlas, cuesta venderlas y a los museos les cuesta mucho guardarlas. Entonces hay algo acá que es muy cierto. Y sí. Sí. Bueno, entonces él como que define, bueno, la obra al documentarse que el arte contemporáneo produce pensamientos y se documenta mejor que el arte tradicional. Y sí, que hoy en día se pierde, o sea, no es que se pierde, sino se invierte mucho tiempo restaurando obras y demás, pero el arte contemporáneo, al contrario de eso, tiene las obras también, pero ya están documentadas, archivadas, y entonces está en flujo porque dice, él inclusive se plantea, bueno, si internet no hay más, igual va a existir alguien que va a tener, dice. Claro, exactamente, porque a veces uno se pregunta eso, ¿qué pasa si se pierde la información? Sí. Sí, pero si se pierde por otro lado también, lo que yo creo que es lo que Groys, llevando adelante sus conceptos, es que hay algo que en el transitar de la vida se pierde nomás luego. Hay algo que se pierde, entonces algunas cosas quedan y otras se pierden, pero esa es la vida. Y sí. Esa es la vida. Entonces yo creo que lo que él dice es que el arte contemporáneo está más conectado con la vida porque es tan evanescente, tan fluido, tan transitorio como la vida misma. Claro. Eso es lo que yo entiendo que... Me encanta porque él menciona una parte, no elegimos cuándo nacemos ni no elegimos cuándo morimos. Dice. Ah, bueno, ahí tenés. Me encanta. Bueno, esa es la parte introductoria donde se pregunta sobre qué son los museos. Entonces hoy en día los museos no pueden ser más estáticos, eso es lo que él plantea. Pueden tener obviamente una colección estática, pero el museo vive de eventos y dice, conocemos más el museo a través de las redes sociales, dice Groys. Exactamente, y a veces hay gente que no ha visitado ningún museo. Por ejemplo, en la pandemia, los museos salieron todos al mundo virtual
y grandes exposiciones y grandes visitas guiadas y todo fueron directamente, las veías en tu celular o en la computadora. Eso nunca antes había sucedido, Y ni sí, se pensaba posible. sí. Y termina diciendo que el flujo está puesto en el acto en donde uno puede revisar en cualquier momento y en cualquier lugar. Me parece muy genial que él, siendo un teórico bastante no de la vieja escuela, sino de un pensamiento de los 50 para arriba, como Internet para él interpela bastante y el archivo digital, ¿verdad? Claro, exactamente. Yo pienso que tiene que ver con que él representa una gran línea de del pensamiento de la deconstrucción. El Y sí, postmodernismo. totalmente. Entonces ahí Internet tiene un valor inmenso. Totalmente. Y bueno, ahora hablamos un poco de la introducción de este libro que se llama Arte en Flujo y en otro capítulo vamos a hablar de otro capítulo del libro, valga la redundancia, que trata sobre justamente el arte en flujo porque él toma en esta parte introductoria, te dice que es esto, pero después se complejiza mucho más ese pensamiento, ¿verdad, profe? Claro, desde luego, son conceptos que pone a jugar y bueno, nos toca a todos también seguir pensando Seguir y pensando. pensar con él y bueno, tomar todas las sugerencias de este pensamiento tan interesante para elaborar nuestro propio pensamiento.